Hola, soy Vivi Y yo, Merce. y esto es Maizoreando. Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos acompaña? acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias por por apoyar apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Bienvenidos una luna más a Maizoreando. Hola Merce. Hola Vivi, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, pues bien, estuve este fin de semana en el workshop de Lu Andrade aquí en Santa Cruz, en Tenerife, que bueno, lo habíamos contado, ¿no? Que iba a ser. Y bueno, como siempre, Lu, súper linda, súper bonito. Y no nos pidan que la entrevistemos porque ya se lo hemos Exacto. pedido varias veces. Pídanselo a ella. Sí, te lo volviste a Pídanselo a decir. ella, insístanle y a lo mejor lo conseguimos. Ajá. Eh, Te lo volviste a y preguntar, perdona. yo no, se lo preguntó Yaumara. Ah, y nada, ¿no? Y bueno, no, Ni que no no, fue ni un que no sí. rotundo, no fue un no rotundo, nunca es un no rotundo, ¿no? Pero Bueno, seguiremos intentándolo. seguiremos intentándolo. Eh, Y nada, y el sábado fue Merce a mi sala a dar la guiada. Fue la primera vez que Merce me sustituyó Ay, en la sala. sí. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a El ti. feedback de mis alumnos fue muy lindo, que fue una energía muy bonita, me dijeron. Así que Ay, qué mona. Mira, la verdad es que te digo, me encantó la experiencia y además se nota cuando los alumnos o las alumnas, bueno, no tengo yo mucha experiencia en esto, pero bueno, lo que recibí también de ellas es como que tenían como muy bien entendido también, ¿no? Lo que es la práctica, ¿no? Porque antes de empezar también hablamos un poquito, ¿no? También me dijeron que escuchaban el podcast y todo eso. Y sabes, y como, ¿sabes? De eso como que notas que estamos en la misma onda, ¿no? O sea, como que muy bonito, muy guay. Me encantó la experiencia, la verdad. qué guay. Gracias. Sí, lo único que, bueno, pues ya como he contado en Instagram y tal, y les dije a ellas, pues eso, porque estoy atravesando una pequeña crisis en cuanto a una contractura muy pesada que tengo y bueno, pues se me hace todo como en general la vida un poquito más como cuesta arriba y así todo como que lo disfruté un montón, o sea que confirmo, ¿no? Como que es algo que me apasiona y me encanta porque en vez de acabarlo como peor, ¿no? Pues acabé mejor. Entonces es como, bueno, pues por aquí es, ¿no? Por aquí es, sí. Sí, Qué sí. guay, sí. Pues muchas gracias, Merce. Gracias a ti. Y bueno, y entonces, ¿qué más novedades tenemos, no? Que me vas a Bueno, contar. novedades no muchas, pero yo les recuerdo que en septiembre, la primera semana de septiembre, tenemos a Jonathan Puente aquí en Tenerife, que ya se están reservando las plazas. Ujú. Nada, para apuntarse que me escriban a mí, con hacer una pequeña reserva, bueno, igual como fue con lo de Alexia, pues que
pueden hacer la reserva y luego ya el resto se paga cuando llega. Nada, cualquier info que necesiten me la pueden pedir, lo tienen en el Instagram. Y bueno, y también en noviembre vamos a traer a Ana Costanza a la sala para hacer un taller de Yoga Sutras un fin de semana. Así que Yogi Cat, ¿no? en el Yoga Cat, sí, que es el estudio de yoga donde está mi programa de Mysore. Sí, qué bueno, genial, qué buena pinta, qué guay. Sí, porque Ana, la verdad es que ella llevaba pensando traerla desde que la entrevistamos el año pasado. Sí, es verdad. Y bueno, y luego también agradecerles que ya están utilizando el código de Cleo Yoga, sí. De Cleo Yoga, qué bueno. Sí, cuéntenos qué tal les va con las mallas, con los monos, lo que hayan comprado, si quieren, por curiosidad. Sí. Sí. Pero y también nos han apoyado muchísimo con Manduka también este mes. Yo recibo los emails cada vez que alguien compra con nuestro código y la verdad que además ahora cuando estuve en el workshop con Lu, había varias personas que, nosotros escuchamos el podcast y me compré la Manduka con el código de Mysoreando. ¡Ay, qué guay! Qué bien, tío, qué ilusión. La verdad es que ya, de verdad, siento que me repito, pero es que creo que vale la pena, ¿no? Decirlo, pero es que de verdad que siempre recibimos unos mensajes tan bonitos. Sí. Ayer mismo, ¿no? Recibimos un mensaje tan bonito que no lo dejemos de hacer, el podcast, que habían escuchado como en 4 días, dijo, ¿no? Como en 4 días todos los episodios. Tío, qué barbaridad. Es peor que yo, en el sentido de que cuando me da por algo, me da obsesivamente, vamos. Ay, qué risa, ¿sabes? Pues digo, qué guay. Chute de información, Ashtangi. Total, sí. Pero bueno, genial, pues eso también, como siempre decimos, nos motiva. Un montón, nos motiva un montón, es lo que más nos motiva, yo creo. Sí. Y bueno, ahora estamos planificando, porque ahora tenemos que hacer nuevas entrevistas y nuevos episodios, porque ya todo lo que hicimos se nos acaban. Se nos acaban, entonces ahora nos tenemos que volver a poner las pilas, pero la verdad es que las cositas que se nos han ocurrido yo creo que les van a gustar. Sí. ¿Verdad? Sí, yo creo que tenemos ahí algún as en la manga sorpresivo. Sí, además esta entrevista que les traemos esta semana es la última que grabamos en Mysore, porque la siguiente, aunque sí que fue casi Mysore, la hicimos después, la hicimos aquí en Tenerife. Bueno, ya se lo contaremos la luna que viene. Sí. Pero esta entrevista con Jimena Cortés la hicimos, fue la última que hicimos en Mysore y bueno, Jimena es mexicana, pero vive en China y bueno, nos cuenta lo que por lo menos con lo que yo más me quedo es su experiencia practicando embarazada, asistiendo a Sharat embarazada y luego el año siguiente, que fue ahora cuando nosotros la entrevistamos, volver con la bebita muy chiquita y bueno, la verdad que es una experiencia que todavía no habíamos compartido, ¿no? Sí, cierto, sí, y además, bueno, también con sus pequeñas dificultades, bueno, pequeñas o grandes dificultades, ¿no? Entonces creo que puede ser muy inspirador para algunas personas, ¿no? Sí. Muchas veces necesitamos también, parece un poco raro, pero a veces necesitamos escuchar que los demás también atraviesan dificultades. Sí. Para saber que no somos los únicos que las atravesamos y entender que la vida es así. A mí me ha pasado estos días con esto de que he contado de la contractura, como que a veces cuento alguna cosa en Instagram, aunque estoy súper desaparecida, pero cuando cuento alguna cosita, enseguida recibo mensajes, qué bien que hablas de esto, ¿sabes? Es bonito, ¿no? Y luego, y a mí me gustó mucho la honestidad de ella, creo que es una de esas entrevistas muy donde honesta, la persona se abre y ella cuenta también mucho de ese proceso transformador que le ha
que le ha sucedido desde que empezó a practicar, ¿no? En el Ashtanga, que nos sucede a muchas personas, ¿no? Y cómo te puede llegar a cambiar la vida porque te cambian tus prioridades, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido también me gustó muchísimo cómo se abrió ella a contarnos todo y creo que va a ser una de esas entrevistas muy, muy inspiradora y que la gente va a agradecer escuchar. Sí, sí, además ella es muy linda, muy bonita. Sí, 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 sí. Sí, súper agradecidas como siempre, ¿verdad? Sí. Que se abran con nosotros y que podamos ofrecerle esto a la gente. Dejen que lo compartamos con la comunidad Ashtanga Sí, de habla española. claro, porque al final bueno, pues que ese es nuestro cometido, ¿no? Por eso lo hacemos y cuando oyes la entrevista y notas que te está como vibrando ahí, es como dices, es que esto es lo que, ¿no? Lo que queremos transmitir y nada, lo agradecemos cuando la gente se abre. Sí, así que muchísimas gracias por escucharnos y por dejarnos entrevistarlos, aquellos que hemos podido entrevistar. Sí. Y bueno, les dejamos una luna más, maizoreando con Jimena Cortés. Bueno, bienvenida Jimena a Maizoreando. Hola. Muchas gracias por abrirte a compartir con nosotros tu experiencia en Ashtanga Yoga. Y bueno, vamos a empezar como siempre por el principio y es cómo llegaste al Ashtanga Yoga. Pues fue mucha casualidad. Yo no buscaba para nada ni una práctica espiritual, ni hacer ejercicio, ni nada. Estaba en mis 20 y muchos. Y una amiga me dijo, ay, hay un yoga muy bueno por mi casa, ¿por qué no? O sea, lo probamos. Y yo, ay, sí, sí. Y yo nada más pensaba que ya para entrar a mis 30 sería bueno hacer un tipo de ejercicio, porque no hacía nada. Y desde la primera clase, o sea, me clavé. No era Mysore, era basado en Ashtanga. La primera clase ya era basada en la primera serie. Pero... O sea, me di cuenta que no podía hacer muchas cosas y como que hubo algo con lo que conecté. Mi amiga podía hacer absolutamente toda porque es una de esas personas que todos los deportes se le dan. Y ella no sé, como que clavó tanto porque pues todo lo hacía. O sea, hizo el puente, hacía todo. Y yo así no podía hacer nada. Y regresaba un par de veces por semana y notaba cómo me sentía mejor al día siguiente, en el trabajo sobre todo, donde tenía mucho estrés. Y como que me sentía mejor. Yo tuve gastritis desde los 15 años diagnosticada, muy mal, luego me dio esofagitis, entonces siempre tenía que estar como con una dieta no picante, no café, y tomaba pastillas, luego las dejé de tomar, pero tenía que mantener como la dieta, ya sabía que cuando tenía estrés o algo así, era cuidado con lo que comes, y con el yoga se me fue quitando. Entonces, sí, no, increíble. Entonces dije, wow, porque tenía 20 y muchos, tenía más de 10 años yo con estos problemas. Entonces sí fue impresionante como pues al liberar las emociones con la práctica se curan tantas cosas. Y nada, me quedé así clavadísima ahí. Bueno, ¿y hace cuántos años fue que empezaste entonces este camino? De yoga empecé como 2008, 2009, pero de una forma muy informal. Iba a clases guiadas basadas en la primera serie, las que me gustaban. Y había otra que todavía hasta la fecha no sé qué clase era, pero era Jessica la maestra. Dice que me gustaba Jessica o Angie, eran las con las que iba. Y cuando Angie vino a India, uno de sus varios viajes, la sustituyeron y es ahí cuando dije, me gusta la Ashtanga. Pero corría. Entonces iba 1 o 2 veces a la semana, como más para estirar. Y ya regresando del viaje a Angie Flores y Zaira Gómez, ellas iban a ir a la Ashtanga Yoga Conference, que se hizo por primera vez, me parece que 2010 a lo mejor, en San Diego, donde estaban, pues, yo no conocía a ninguno. Era Tim Mille, Eddie Stern, Nancy Kilgore, Dina Kingsberg. Sí, Tim Mille, todos. Y yo no sabía quién era nadie, pero a mí eso no me imponía porque yo no, era la ignorancia total. Pero yo les decía, pero ¿cómo voy a ir si ustedes son maestras y yo soy una principiante? No, vente, va a estar muy divertido y San Diego. Y yo así, pero es que yo no sé ni Mysore. O sea, la primera vez que yo hice Mysore fue con Luis Ellis.
porque la llevaron a Sayulita, entonces me dijeron, vente, no sé qué, y dije, bueno, pues vamos, pero yo no me sabía ni la secuencia, o sea, yo seguía las clases guiadas y así, y entonces pues dije, pero es que no me sé la secuencia, y ya, pero justo antes de eso, de que fuera ese día que corrí mi medio maratón, que era, o sea, como que dije, voy a correr medio maratón porque una amiga corría. Ajá. Entonces, ya que lo hice, dije, bueno, como que esto no es lo mío, porque las rodillas las tenía un dolor horrible. Entonces dije, no, mejor me voy a yoga. Claro. Entonces, como ya venía en la Ashtanga Yoga Conference, dije, no, pues ahora sí voy a practicar. Y practicaba 4 o 5 veces por semana. Wow. Con Şenol, un maestro turco, que viene aquí, no me acuerdo su apellido. Pero bueno, en ese entonces estaba por ahí y con él es con el que empecé mi práctica Mysore casi diaria. Casi. Ahora en 4 veces a la semanita, entonces eran suficiente. Y ya, pero me acuerdo de la Ashtanga Yoga Conference y me preguntaban, ¿en cuál te asistieron? Y yo, en esta de aquí, ya sabes, las hacía los gestos para saber cuál te decían. ¿Te tajaste para muchas? Y yo así. No sabía ni que era una luna y yo estaba hablando con Noah Williams, estaba sentado al lado de mí, no sé qué, yo no sabía quién era nadie, o sea, nada más lo había visto como asistiendo también y de repente así, como que le dije algo de la luna y me dijo, no se practica, y yo, ¿y por qué no se practica en la luna? Y él explicando, sí. Pero por las historias que dicen, o sea, fue muy especial, sobre todo el primero. Yo fui el primero y el segundo, porque eran hace muchos años que no se juntaban, entonces platicaban todas las anécdotas y los ves en el escenario con una paz y con una, no sé, con algo mágico, cómo hablan, cómo se mueven y yo así. Y me encantó la energía, las anécdotas, todo, y dije, tengo que ir a Mysore. Porque ya me habían dicho ellos que iban a... plantó la semillita. Sí, no, o sea, ahí fue cuando me voy yo. Porque aunque sí me habían platicado Sara y otros, lo que me hablaban en ese entonces, no, que no había redes sociales, entonces no es como que ves las fotos, no estaba todo tan globalizado. De repente me decían, ya sabes, de los squatty que hacían del baño en el, no sé, de cuclillas, o de repente que los bucket shower, o sea, y me decían, y las vacas y motos, y yo así, no, yo no voy a ir ahí. O sea, era así como, impactante, no, eso estaba muy exótico para mí. Claro. Entonces, cuando escuché esta historia, dije, me voy a India, me voy, esto va a ser, y ya, y de ahí fue, como quería experimentar esto que platicaban, esta transformación, esto todo, es cuando yo dije, pues voy a practicar diario para ver de qué se trata esto, y de ahí ya no lo dejé. Qué bonito. Entonces en mi Yoga Confluence ya no lo dejé, no me lo cuestioné, y como notas los cambios, son muy, son muy claros, fueron muy claros para mí. Entonces ya no hubo otro. Y también soy cuadradona, o sea, soy ingeniera, soy, ya sabes, metódica, como que me gustan las mismas cosas, entonces fue fácil para mí engancharme con el Ashtanga. Claro, totalmente, sí. Y entonces, ¿quién consideras que fue tu primer maestro o maestra? Para mí fue un poco difícil porque después me mudé a Guadalajara, y ahí Mauricio, Victorica y Ernest Pejel van, pero no están de fijo. Van 1 mes, 2 meses, se van. Entonces ha sido difícil, el camino ha sido como más individual, con muchos cambios de maestro. Claro. Y yo creo que fue hasta Sharat, que ha sido mi constante durante 2014 que vine por primera vez. Ese ha sido ya el que ha sido como más constante, porque antes era cuando había un maestro, pues iba. Ya, claro. Pero es difícil, o sea, a mí me impresionaba mucho que en ese entonces en la Ciudad de México no había un programa de maestro, o sea, estaba donde daba clases Arné, el Amado daba clases ahí, pero como que Arné es el que iba de repente ahí, entonces yo iba con él, y con Amado no me gustaba tanto, entonces como que luego practicábamos en casa. Me acuerdo que de repente se hizo un grupo que nos rentamos un chala en la mañana, o sea, una escuela de yoga, lo tenían vacío, y rentábamos el lugar. Si ibas, pagabas X cantidad, te anotabas en una libreta, y al final era súper bonito porque la comunidad éramos practicantes como muy dedicados y no nos gustaban los maestros que estaban en ese momento. Entonces se hizo, y fue de verdad que, o sea, todos los recordamos como uno de los mejores, de los momentos como más lindos de la práctica, como te juntas, era súper bonito. Pero por lo mismo, porque no había un maestro fijo. Ahorita ya hay más, pero decía, como en Guadalajara, que es más chiquito, hay más Ashtanga que la Ciudad de México. Sí. Y entonces ahora, bueno, ya has dicho que Sharat no es la constante, pero tú antes dijiste que vives en China, ¿no? ¿Y allí tienes maestro también? No, me fui a dar clases. Vale. Entonces me fui ahí tú tienes una sala.
No, bueno, a me clase. fui allá porque a mí me autorizaron y bueno, el primer viaje a Mysore, pues para mí es como entrar a otra dimensión, ¿no? Entonces yo digo, yo era de fábrica, o sea, clase media en México, vas a la universidad, buscas un trabajo, te casas y ya. Entonces era como, ni siquiera te cuestionabas mucho ir a la universidad, ni encontrar un trabajo de oficina, bueno, en una empresa, ¿no? Porque, bueno, ahora las cosas son muy diferentes. Pero en ese entonces como que no había tantos trabajos alternativos. Claro, claro. Y nada de que soy una blogger y Claro, influencer, no había estas cosas. Y ahora pues con redes sociales tienes, pues puede ser todo un mundo diferente, muchos mundos. Pero en ese entonces para mí no. Entonces era así como que vas haciendo lo de siempre. Y cuando vine a Mysore por primera vez en 2014, ya estoy perdida en las fechas, sí, 2014, de repente decía, ¿y estas personas cómo vienen cada año? Y se quedan 3 meses, porque yo vine 3 meses, y yo iba a venir 2012, apliqué, iba a venir, pero por una lesión no vine. Y en ese entonces era que mandabas un correo, pues llegó el 12 de octubre, me acuerdo que era el 12 de octubre que iba a regresar, me voy un mes. Fíjate. Y no se dio. Y no se dio en ese año, y había pedido permiso en el trabajo en el que estaba y va 2 semanas de vacaciones y 2 semanas tenía que trabajar remoto, una que otra junta y a la hora que pudiera. Pero de repente se decía, ¿estos cómo? O sea, ¿cómo vienen cada año? ¿Qué hacen? Y ves tantas formas de vida y me abrió un panorama nuevo, ¿no? Y bueno, y el yoga en sí, la práctica que hace que reflexiones sobre qué es lo que quieres. Entonces dije, bueno, no quiero el trabajo de oficina, y de repente una relación que yo llevaba 12 años, de repente la empecé a cuestionar, que terminó, pero todos esos procesos fueron como quedándose mucho en los primeros 3 viajes. Claro. Entonces, al final ya dije, esta persona no es la persona con la que ya no somos compatibles en momento en el que estoy ahora. Y como él es, ya ahorita yo cambié mucho. Claro. Mucho por el yoga. Entonces ya no. Y estaba ahí, entonces dije, bueno, pero pues tengo que trabajar, porque yo dejé mi trabajo cuando empecé a venir a Mysore, bueno, lo dejé porque no me hacía feliz. Y dije, ¿cómo voy a estar aquí en un corporativo trabajando horas en tráfico? O sea, eran cosas que ya no encontraba, ya no resonaba, ¿no? Era venderle además a corporativos enormes que de repente era Coca-Cola y les tienes que ayudar a vender sus productos, y yo, es que yo ya no puedo eso, no puedo. Y bueno, podía no trabajar y quería venir a India, entonces dije, bueno, pues lo dejé, pero de repente bueno, ya no tengo la persona que económicamente me permite no trabajar. Claro. Entonces me despedí, muchos amigos, digo, yo no creo que ya no voy a venir porque pues tengo que buscar un trabajo. Ese era mi tercer viaje en 2016. Entonces pues dije, bueno, y me autorizaron en ese año. Y yo lloré, o sea, el día que me autorizaron me estaba practicando en Virabhadrasana y me sentía mal, ese día me dolía el estómago. Entonces estaba, ya sabes, como era mi primer turno, entonces hay un cierto ritmo. Entonces todo el mundo ya estaba en el suelo y yo seguía en la secuencia de pie, y yo veía que me veía, y yo así, ay, me quería apurar, pero me dolía el estómago, se tenía como el estómago revuelto, y yo así, y yo así, y ya te llevaban el escenario aquí en Gokulam, y me decía, ay, dice, ¿cuántas veces ha venido? Yo, 3, y ya me regresaba yo a mi tapetito, luego, ya iba yo, y dice, ¿cuánto? Le dije, 3 meses cada vez. You come to the office 11:30 o no sé qué era. O sea, sabía lo que significaba, ¿no? Yo así, y lloré, o sea, de Navasana hasta el final, y sobre todo en el changing room de ese entonces, que ya sabes, oscurito, en la parte de arriba. No, yo lloré, no podía parar de llorar. Claro. Porque para mí, o sea, ya había dejado a mi pareja un año antes. Y fue un año que yo tomé para viajar. Empecé en China, me fui a Tailandia, me fui a Indonesia, luego vine a India, y pues es tu primer como año sola, después de 12 años de relación, como reinventándote, redescubriéndote, y de repente dije, bueno, tengo que trabajar. Tenía presión de encontrar el trabajo ideal, y de repente, pues tengo que trabajar, tengo que comer. Si es regresar a una oficina, es regresar a una oficina. Claro. Yo no pensaba dar clases de yoga, o sea, me encantaba, y sí le asistía a Mauricio, le asistí cuando estaba practicando con él, no trabajaba, mi horario era flexible, pero no lo veía como una forma, algo que pudiera darme la estabilidad a la que yo estaba acostumbrada económica.
¿no? Y era algo que sin experiencia, dije, me va a llevar muchos años y sentía que no iba a poder con el estrés de dónde voy a sacar para comer. Entonces dije, bueno, pues ni modo, regreso a una oficina, no creo que con un trabajo nuevo yo me pueda ir un mes, decirle, ay, bueno, chao. Entonces dije, pues lleva muchos años en corporativo, entonces dije, esto no va. Y ya, y lo que me pesó, ¿sabes? Por lo que lloré tanto, era porque era la primera vez que dije que le quise hablar a mi ex, después de un año de buscarme y qué voy a hacer y todo eso. En todo ese año yo estaba perfecto con la separación, y seguía perfecto con la separación, pero como cuando me imaginé que me iban a autorizar, como que siempre dije, voy a salir y hablarle a él para compartirlo, y de repente como que dije, ay, le voy a hablar, y yo, no le vas a hablar a nadie, y fue una cosa de, pues, la persona que me conoció antes, durante, que estuvo todo ese proceso, y no está como cuando llegas, digamos, a la cima. O sea, como que ese último cachito no está. Y fue una cosa que así, como, que fue muy, como overwhelming. O sea, que de verdad era así. Y me acuerdo que estaba viendo los cuadros, y cómo ves las parejas, y que todos o sea, siempre que están ahí están los cuadros del gurú y de su esposa, ¿no? Y como para mí ese apoyo que yo tuve, ¿no? Entonces decir, sí, claro, porque yo no hubiera llegado aquí si... Claro. Bueno, cada quien tiene su camino, pero en el mío, mucho de lo que me permitió venir a India cada año y todo eso. Sí, como un poco de agradecimiento, una mezcla de emociones, ¿no? Sí, como que se liberó algo, y fue una cosa así. Me acuerdo que le mandé le escribí una carta a Shruti así ese día, y era así de que, nada, agradeciéndole por ser parte de todo, ¿no? Claro. Porque no la vemos, bueno, antes la veíamos en las tardes, pero bueno, no la vemos tanto ahí, pero pues es parte del sistema. Shruti, la mujer de Sharat. Ah, no me sabía el nombre. Es que en Gokulam en las tardes ella la veías asistiendo y así, pero ahorita ya no la vemos, pero sí me acuerdo que fue para ver así como... Qué bonito. Sí, pero también era algo que de cierta forma como no quería, como lo que estábamos hablando ayer, porque yo era así como, pero yo no quiero dar clases de yoga. Sí, te entiendo la era sensación. Así como, pero yo no quiero hacer esto. Esto me va a dar para comer. Claro. Sí, no, y además también como que yo me sentía como muy invisible, como no parte del sistema. Como que ya ni me da lo mismo lo que pase, y ya sabes que si alguien dice que si no, que si tienes que hacer esto, que si el teacher's training, que si esto. A mí es que me daba lo mismo todo. Claro. Yo me gustaba, tenía mi trabajo independiente, amigos independientes, tenía el yoga, todo eran diferentes. Sí, como mundillos, ¿no? Sí, y no se mezclaban. Claro. Y de repente es como, ay, yo no... Sentía que me iban a ver. Yo en ese entonces comía carne, tomaba alcohol, y yo dije, yo no, o sea... Yo no quiero que me vean o que me juzguen, porque luego, ay, no sé quién toma una Coca-Cola. Me acuerdo que dije, ay, pues si quiere tomar una Coca-Cola, que la dejen tomar su Coca-Cola. ¿Qué le vas a dar? Pero de repente como chisme y cotilleo que ves por ahí, que yo dije, yo no quiero que la gente me diga, ay, la vi comiendo un pollo. Claro, como que te... quitan la autorización. Imagínate. ¿Y entonces al final acabaste dando clase? Bueno, pues me autorizaron. Estaba una amiga, le dije, pues no, una amiga china. Le dije, no creo, pues la verdad que te venir el próximo año, pues a ver, quién sabe cuándo nos vamos a ver. Y ya me regresé y estaba viendo las opciones que tenía, regresar corporativo, pero ya en algo como en educación, algo que yo resonara algo más que en mi perfil, ¿no? Dije, bueno, algo de servicio. Pensaba regresar a la academia, hacer una maestría, doctorado, algo así. Y de repente dar clases, la verdad es que yo no lo había ni siquiera contemplado. Pero le hablé a mi amiga por su cumpleaños y me dijo, están buscando un maestro autorizado en China. Y si quieres venirte, y yo... Y ya, déjame pensarlo. Y ahí le di varios meses como vueltas y dije, bueno, pues puedo probar, porque te lo facilitan, te pagan vuelo, te dan alojamiento y te dan un salario básico, que por lo menos dije, bueno, no me voy a morir de hambre, voy a tener techo arriba, y la verdad es que no lo pensé mucho. Era una buena oferta, ¿no? Sí, sonaba atractivo. Sonaba bien. Y en China le ponen mucho valor a la autorización. Creo que muchísimo. Creo que los asiáticos son los que más valor le dan a la autorización. Muchísimo. Fíjate. Y querían, y no había ni programa Mysore. O sea, yo llegué con mi autorización y, bueno, vas a dar clases guiadas donde no hablas ni el idioma, o sea... Pero bueno, así acabé en China dando clases. Entonces, ¿ya llevas mucho tiempo allí entonces? Me fui en 2017,
de 16, 17. Qué bien, qué bien. Entonces sí, me fui a dar clases y ya. Entiendo que te fue bien porque sigues allí. Sí, la verdad que sí, fue trabajar muy duro, sobre todo porque no había programa de Mysore en donde yo estaba. Y llegué a un una empresa de yoga que es como corporativo de yoga, porque tenían 8 estudios, crecieron a 20. O sea, imagínate, 20 estudios en la ciudad de Beijing. O sea, una locura. Entonces, pero pues vas y no hay programa Mysore. Entonces de por sí es difícil empezar con un programa Mysore, y luego cuando no hablas el idioma es mucho más. Claro. Sí. Entonces fue difícil, Me imagino. ¿no? Fue difícil, pero bueno. ¿Y hablas el Sí, idioma? no. ¿Y entender Entiendo algo, y bueno, en la clase guiada lo puedo dar como hasta media, primera, medio, pero pues ya sabes, look up, Claro. o sea, cosas como ve a la derecha, izquierda, estirar las piernas, cosas Pero así. hablan inglés todos, ¿no? No. Interesante. Entonces, no, me acuerdo que tuve un alumno 60 años y era altísimo, o sea, es una persona altísima. Llegaba y el primer día, salvo al sol, se moría. Se tenía que salir y tomaba agua y se sentaba y así una vez hasta revisé, ¿todo bien? Sí. Pero iba diario. Y de repente avanzó y estaba en los paros de cabeza, pero era muy alto. Y yo, espera. Y él iba como a su ritmo. Y yo, es que se me cae, se me va a fracturar algo. O sea, tenía más de 60 años cuando empezó. Y de repente yo estaba ayudando para el paro de cabeza y yo le quería decir como pies en punta y no sabía cómo decirlo. Yo, pies. Y era una desesperación. No llegaba porque no llegas. O sea, es demasiado alto. Claro. Y pensaba yo así, no. Entonces dije, pues obviamente cosas claras sí las puedo decir. O sea, point your toes o como. Y por curiosidad, me parece instructivo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de China? Para compartir un poco la cultura o como algo que te haya llamado la atención. Bueno, es muy diferente, y en relación a las clases Ashtanga y todo eso, es su disciplina. O sea, su disciplina, son muy disciplinados, están primera hora y casi a ver quién llega primero. Eso se nota aquí también. Perdona que les diga, pero aquí sí se nota. Corren para llegar las primeras. Yo estoy flipando. Sí, yo me acuerdo que era la clase 6:30. Bueno, y a las 6:20 llego yo pues para abrir y no hay mucho. Y ya estaban ahí esperando en la puerta. Wow. Pues llegó el día siguiente a las 5 minutos antes, y ellos como que iban llegando antes, y yo no. Ya regresé yo, aquí voy a abrir a esta hora, ¿no? O sea, porque es que dices, qué fuerte, o sea, que es algo de ellos, de su carácter, ¿no? O sea, o de algo de la educación. De la educación. Son muchos, y es un sistema educativo individualista y como competitivo, tienes que sobresalir para tener oportunidades. Vale. Entonces nos meten a clases de absolutamente todo, o sea, de todo. Entonces están acostumbrados a eso. Vale. Tienes que sobresalir en todo lo que hagas. Como a lucharlo, ¿no? Y vale. Y bueno, y otra cosa muy bonita que tienen es como un respeto hacia tanto a los adultos mayores como a los padres, como a los maestros, ¿no? Entonces es algo que a mí me conmovía mucho, o sea, como que no lo veo tanto en Occidente, ¿no? Que es muy son diferente. valores que yo también me parece bonito cuidar, ¿no? Como el respeto a la gente que tiene una experiencia, ¿no? Sí. Y que está ya como más de vuelta a la vida, ¿no? Y que te han dado también, ¿no? Tus padres o eso, y tus maestros te dan mucho. Sí, entonces, o simplemente las personas mayores. Las personas ¿no? mayores o también, sea, sí. Qué bonito. Sí, qué entonces guay. es algo que también me impresionó muchísimo, ¿no? Y por ejemplo, hoy fui a comer con unos amigos, son taiwaneses, porque ahorita los chinos no pueden venir por la vista. Ah, vale. Entonces, no Mi tienen madre, visa. pobre. Entonces, de repente, alguien invitó la comida a todos, ¿no? Entonces, Ya. es como un gesto muy bonito. La primera vez que tú vas a tu país, o sea, ellos jamás te van a dejar pagar. Si vienes de fuera, es como, no, estás en mi casa, yo invito. Es algo súper bonito. Y una vez fuimos a un tour a Japón, y yo fui con mis alumnas y compartimos departamento, y fue muy bonito ver como la dinámica entre ellas, ¿no? Sí. Y pues, claro que
tienen diferentes niveles económicos y hay de repente una, no, yo pago, pagaba mucho y de repente pues hay una que tiene menos, pues paga los cafés, ¿no? Entonces es como que cada quien va pagando lo que puede. Muy bonito, sí, la verdad es que sí me impresiona. Sí, de todas las culturas hay algo que aprender, ¿verdad? Es como muy y se me hace enriquecedor. también menos clasista quizá un poco. O sea, como que veía más mezclas en México, es como muy... Sí, como más jerarquías, ¿no? Sí, y aquí de repente estaba en grupos donde como que sí, y todo, ay, qué bonita, ay, tú eres un monje, ay, tú eres un artista, ay, tú eres maestra yo, y todo es como, ay, qué increíble. Qué bonito. Sí, hay cosas muy bonitas de la cultura, muy bonitas. Qué guay, gracias por compartirlo. Bueno, yo conocí a Jimena el año pasado, en la temporada pasada, igual ya habíamos coincidido en alguna, no lo sé, pero cuando realmente te conocí fue ahí porque estaba asistiendo a Sharat con su perriquita de embarazada. Qué guay. Que yo nunca había visto una asistente embarazada. ¿Era la primera que asistía a Sharat? Sí. Anda. Sí, y pues me tocó estar embarazada. Y cuando, porque ahora, estos últimos años, como que fue durante la pandemia cuando, no, fue el año pasado. No, fue el año pasado. Sí, como que la elección de los asistentes está costando mucho más porque somos muchos profesores autorizados que queremos asistir, ¿no? Sí. Y yo veo, por ejemplo, como cuando tienen hijos, le dicen, no, tú tienes hijos, o puedes de verdad con tus hijos asistir, y él sabía que estabas embarazada. Sí, sí. ¿Y no te cuestionó el que asistieras o...? Pues yo había aplicado para asistir en mi cuarto viaje, que ya estaba autorizada, pero era en el viejo Shala, era todavía un poquito diferente, y mis amigas, muchas que también autorizaron el mismo año, fueron, y yo me sentía como muy insegura, como que no antes, como que ahorita ya todo el mundo se avienta sin pensarlo mucho, pero antes como que a mí me imponía mucho, a mí, sí, yo era así como... A mí me impone mucho eso. Yo, o sea, asistir, yo no. Y cuando les dijeron que sí, yo fui a preguntar, pero ya eran demasiados. Y después vine creo que un mes nada más, entonces no apliqué para asistir, porque un mes para mí no. Y apliqué, y él me dijo, o sea, dije, no me voy a decir que estoy embarazada hasta después. ¿Para qué? Para que no te digan. Para que no afecte por si me selecciono o no, pero no pude. O sea, llegué, era la primera clase, fue guiada, y antes de practicar le dije que estaba embarazada. Y cuando lo seleccionó, me dijo... y yo así, porque levantas la mano, entonces levantas la mano y así me puso cara de estás loca, de no hay forma. Y luego le dije, bueno, si abren un turno más tarde, porque de repente podían ser muchos, me podrás considerar para asistir, porque aplicaba y no he podido antes. Y me dijo, sí. Y ya, pero pues dije, pues no me van a aceptar. Y después una vez en Chanting, yo llegué como temprano para Chanting y como coincidimos, y, no le dije nada más. Me dijo, you come tomorrow assisting, second shift. Y ya, entonces ve que lo pensó, yo supongo, pero soy yo, que sabe que después iba a ser imposible asistir por muchos años, porque cuando el bebé fuera es mucho más difícil. Claro. Entonces al principio, bueno, tanto en mi práctica como cuando estaba asistiendo, hacía que fuera muy cuidadosa, ¿no? O sea, tranquila, pero conforme yo siento que fue viendo que podía, ya me dejó hacer los cachín, porque al principio me mandaba Lutita Hasta y a los marichasanas nada más. Y ya luego ya me empecé a hacer yo haciendo catching en mi práctica y me dejaba ya hacer catching. Bueno, y los grandotes a todos, y yo sí, ya vio que... Pero está bueno, ¿no? Que te haya ido como testeando, ¿no? Para ver y cómo te sentías, ¿no? Está como bien, ¿no? Yo como, creo que vio que podía con el paquete y claro. ¿Sabes? Porque igual otra persona, pues no, como que también depende de cómo sea tu embarazo, me imagino, ¿no? Sí. Pues me acuerdo mi maestra Grisela, estando embarazada con 8 meses y medio, nos hacía catching. Sí, qué bárbaro, es impresionante. Yo he visto con esa barriga, o sea, le costaba muchísimo hacer el cachín por la barriga. Claro. La barriga de ella y la mía. Sí. Dos barrigas chocándose. Sí. Está bueno. Había que ponerse como más de lado, ¿no? No me tocó porque mi barriga estaba muy chiquita, entonces no me estorbó en ese momento. ¿Y qué tal tu experiencia practicando embarazada? ¿Cómo adaptaste la práctica? Pues siento que es lo que me dijeron en ese entonces, y después de estar embarazada, es
como muy intuitivo, ¿no? Entonces siento que escuchas, pues el mismo embarazo hace que estés como muy alerta de tu cuerpo, lo que está pasando. Y lo que le digo, porque muchos me han preguntado, sobre todo en China, bueno, mis estudiantes, porque están allá, cómo lo modifican, y es, escúchate, escúchate, prueba. Yo, por ejemplo, empecé y pues iba haciendo las modificaciones, tu cuerpo va modificando, entonces tú vas modificando también cómo haces las cosas. Pero yo ya como a la tercera semana yo estaba haciendo la intermedia guiada con Sharad. Porque en ese entonces, o sea, yo podía levantarme lo suficiente para que en Shalabhasana y todas estas, poner el peso en el hueso púbico y mi panza no Quedaba tocaba. levantada. Pero bueno, yo ya llevo muchos años practicando Claro, y le vas y tienes midiendo. O sea, al fuerza, principio claro. yo no lo hacía, ¿no? Pero vas sintiendo. Al principio era muy cautelosa y después poco a poco vas aprendiendo. ¿Y hasta cuántos donde meses sí, de hasta embarazo donde no. tenías cuando llegaste? Llegué en 3 meses, pero mira. aquí me tocó el cuarto y casi llegando al quinto. Sí, mira. pero sí, estaba todavía en el tercer mes y yo así, uy. Claro, el viaje y todo, ¿no? Pero bueno. Pero todo bien. Sí, Todo entonces, bien. pues de escuchar, o sea, siento que es muy intuitivo, ¿no? O sea, que es escucharte y bueno, también siento, y que también te digo por mis estudiantes, como que de repente ven videos en redes sociales y haciendo todo y le digo, bueno, si a ellos les toca perfecto. Le dije, no hagas nada que no te sientas tú cómoda haciendo. Sí. Claro. O sea, que Punto. todo lo que sintieras que era como que no, lo quitabas, ¿no? Sí, o por ejemplo, yo pincha lo podía hacer, bueno, caranda te la podía hacer como que no bajaba ya porque no me cabía con la panza, pero llegó un punto en el que no me sentí, me daba miedo caerme Ya, claro. y lo hacía como cerca de la pared. Claro. Como que no sé por qué me daba mucho miedo caer Sí. y dije, no, si no me siento segura, como para qué. Y lo hacía y nunca, ni siquiera toqué la pared, Ajá. pero era algo que digo, Tenías si no me siento seguridad, segura, claro, es claro. pues no hagas Sí. nada que no te sientas bien, ¿no? Claro, como cambia tanto, me imagino, el centro de gravedad, ¿no? Sí. Es como raro. Sí, digo, y he visto personas con Sí. 40 semanas haciendo pinzas sin problema, Sí, sí. pero yo le dije, Sí. es algo que tienes que... Exacto. Que... Siento que la práctica en general, Sí. pero estando embarazada más, Eso. más, es Rihanna, como tú escúchate, sola. sí, es como escúchate. Sí. Qué bueno. Y luego te volviste a China, tuviste a la bebé. Sí. ¿Y qué tal ha sido la recuperación del parto? Bueno, es que el embarazo y cada quien le va diferente, ¿no? En mi segundo trimestre, que es el que pasé aquí y luego me fui a México, me fue muy bien. Increíble. Bueno, siempre el segundo trimestre es muy bueno. Sí. Y después yo tuve muchos problemas con la cadera, porque pues por las hormonas los ligamentos se vuelven como muy flojitos y mi cadera rota. Entonces, sin la fuerza y con los ligamentos así, se mueve del lugar. Entonces me rota el sacro y el hueso púbico se me rota. Wow. Entonces súper doloroso. Entonces mi tercer trimestre fue difícil. Claro. Y justo me mudé a la ciudad de Shanghai porque yo vivía en otra ciudad, pero pues ya con el embarazo y todo eso pues me mudé con mi esposo. Entonces fue una ciudad nueva con muchas incomodidades, ¿no? Entonces Fue difícil, o sea, fue difícil. La práctica me ayudaba, ¿no? Porque medio reacomoda cosas. Entonces eso sí me ayudaba la práctica y pues iba haciendo lo que iba pudiendo. Pero cuando nació la bebé era así como, ay, qué rico, mi cadera está mucho mejor. Y empecé a practicar muy pronto, no porque sienta una presión para nada de practicar, pero mi mente, ella es algo que lo necesita. Era así como necesito este espacio y no sé por qué no podía meditar, o sea, no sé, tenía mucho ruido, tienes muchas hormonas, tienes mucho cansancio, entonces era así como necesito practicar y empecé muy pronto a practicar, o sea, me acuerdo que tenía como una semana y empecé a practicar. La primera serie la recuperé medio rápido, pero después retrocedí mucho porque mi cadera se empezó a mover otra vez del lugar. Entonces no podía, todos hasta la fecha. O sea, todos los forward bends asimétricos son súper dolorosos, súper. Entonces como que tuve que tener cuidado de no hacer nada que fuera abriendo mi cadera. Entonces como que tuve que echarme para atrás. Y estoy haciendo súper poquito porque y caminar me dolía. O sea, subía escaleras, ¿no? Es como cosas cotidianas. O sea, cuando me paraba de estar sentada, me tenía que quedar como parada sin moverme unos segundos y ya después podía caminar. Entonces me ha costado trabajo. Ahorita siento que después de los 6 meses ya está un poquito más estable,
pero sí me ha costado mucho trabajo. Mi madre. Pero te digo, por una condición particular que Claro, tengo, claro. que cuando ves para atrás, siempre hubieron señales, ¿no? O sea, me Ya. acuerdo que a mí los decapadas, doipada, fueron dolorosos, un proceso muy difícil. Yo pensé que no iba a pasar de ahí porque fueron años. Sí. Y por lo mismo, por mi cadera. Y había visto ya con algún fisioterapeuta, ya sabes, de los que venían, y era la simetría de la cadera. Y me acuerdo que me dijo, tienes que corregir esto porque si te quieres embarazar, te va a costar mucho trabajo. Pero me acordé hasta ya embarazada porque dije, ¿qué es este dolor? Anda. Y es muy curioso porque justo aquí, bueno, estando en Mysore, como que todo lo que me costó trabajo en tantos años de práctica es lo que ahorita me sigue costando trabajo, Claro. que son los drop backs que me costaron la vida y son las piernas atrás de la cabeza. Entonces, es lo único que es nuevo, que no me había costado trabajo en mi historia con la práctica, que ahorita me cuesta trabajo, son las torsiones. Me duelen muchísimo. Mi madre. Muchísimo. ¿Te duele en la cadera? Sí, Sí. como la parte de atrás, como donde está el psoas. ¿Y cómo llevas eso de soltar esas posturas? ¿No? Porque te oigo y no me suena como que te cueste mucho, ¿no? Pero ha sido un proceso porque todos como que de alguna forma tenemos como apego a las posturas, ¿no? Como que cuando llegas a cierto punto te cuesta retroceder, ¿no? O no sé si me explico. Sí. Cuesta trabajo, a mí lo que me está costando trabajo, y normalmente cuando hablo de posturas siempre viene con la vida, es encontrarme como soy ahora, ¿no? Con este cuerpo, que ahorita digo, sé que es una condición y veo a miles de practicantes, sé que eventualmente pasará, Sí. pero ahorita estoy justo en este descubrimiento de Claro. qué es lo que puede hacer mi cuerpo, qué Sí. sí, qué no. Claro. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Que es difícil. ¿En dónde estoy, no? ¿En dónde me ubico ahora? Sí, en el momento de mi vida y con mis nuevas responsabilidades, con mi nueva disponibilidad, con mi nuevo todo. Claro. Entonces, no me cuesta trabajo soltar las posturas en sí, porque bien o mal he tenido una que otra lesión y cosas así que he tenido que soltar y recuperar varios momentos de mi práctica. Pero, o sea, este dolor, por ejemplo, en todas las flexiones al frente, o sea, para mí la primera serie es... Ahorita estoy haciendo media primera más algo de intermedia. Y cuando me toca la primera mitad de la primera, que son las flexiones, o sea, ya en 2 días, un día lloré, o sea, o 2 días he llorado porque el dolor siempre en la práctica, el dolor físico como que me ayuda como a liberar cosas y como que me pone en un momento. Entonces es como, no sé, reconocer como mi fragilidad, como verme por ahí. Creo que como madre te vuelves como, bueno, lo que yo he sentido, me siento muy vulnerable, muy vulnerable. Entonces eso lo siento en la práctica, lo siento en el cuerpo, no de que todo me duele, todo que está aquí, y es muy interesante. Es muy interesante. Sí, como llegamos a la práctica, claro, con las cosas de nuestra vida, ¿no? Como que al final se refleja en la esterilla, ¿no? Todo lo que te pasa. Entonces, y es muy inestable. Sí. Entonces, hay días que, increíble, hay casi término intermedio, es que me fue muy bien, y hay días que me ha pasado lo que nunca me había pasado en unos viajes, que muchas veces, o sea, empiezo y en la secuencia de pie, yo así... Yo creo que no llego al piso. Y en una postura más, bueno, yo creo que paro en manilla. O sea, y es así. Y bueno, he acabado todos los días, pero de verdad que me ha costado un trabajo impresionante. Claro, pero es que es normal, ¿no? Porque después de haber dado a luz, después de todo el proceso ¿no? Yo creo, ¿no? No sé, yo creo que es muy diferente. Bueno, yo siento por lo que he visto y me han platicado como que cada quien tiene su propia experiencia. Su propia experiencia. Y yo me acuerdo ver a una Katia, una rusia, que vino con su bebé de 2 meses, una cosa así, y ya estaba haciendo tercera serie. Claro. O sea. Sí. Pero sí es verdad que hay mucha gente que, bueno, Griselda mismo siempre cuesta, que le costó muchísimo también volver, ¿no? Y bueno, por eso estoy aquí, ¿no? Porque en casa, cuando tienes estos dolores, cuando no te estás cómoda, es como, no, hasta aquí llegué. Entonces, entre que es muy inestable, muchas cosas es como iniciar, ¿no? Porque ya no tengo la estabilidad de a la misma hora practicar en casa. Tengo ese espacio, ¿no? Porque ahora tienes un bebé que te llora, que esto, que el otro. Entonces dije, no, yo quiero recuperar mi espacio para la práctica, sea lo que sea que es esa práctica. Y entonces aquí
coges la fuerza para luego llevarte a la Espero, casa. espero para ser un poquito más constante, ¿no? Porque te ayuda a estructurar. Sí. Y la práctica me ayuda a soltar, a liberar, a todo. Sí. Entonces, la necesito. Es como, sí, tantos años de práctica siento que es difícil parar, ¿no? Sí. Y ahora hace 10 años que vienes a Mysore, hace 10 años viniste por primera vez, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Sí, sí, que yo creo que, bueno, por lo menos para mí también ha sido como trabajar cosas diferentes cada año. Y me acuerdo el primer viaje después de me costó mucho trabajo cuando empecé a dar muchas clases en China, que me sobreexplotaban de repente, creo yo, y yo no sabía decir que no. Entonces ahí perdí un poco la inspiración de practicar un poco. Ajá. Y me acuerdo que como que tengo que practicar, me estoy agotada todo el tiempo y como no, cero motivación, cero nada. Y cuando venía aquí y solo practicas y no eres maestro ni nada y recuperé ese amor por la práctica y que dices, ok, de regreso, vamos para acá. Entonces me ayuda mucho y hay tantos cambios entre el proceso en el que estoy en mi vida, porque se ha cambiado mucho. He cambiado de país, de todo, de situación sentimental, con hijos, sin hijos. O sea, ya ahorita se ha cambiado así que son muy diferentes. Y bueno, también nos han tocado vivir muchos cambios en el Shala, de que sí, que por allá, muchos. Entonces siento que cada año es una experiencia muy, muy diferente. Claro. Muy diferente en todo. Y en estos 10 años, ¿cómo notas que Sharad ha cambiado en su forma de enseñar y de relacionarse con los alumnos? Pues yo creo que, o sea, él ha cambiado también tu relación o cómo lo ves, claro, también cambia, ¿no? Como que cambian las dos, ¿no? Sí. Yo lo veo muy cómodo, muy relajado y bueno, te va a tocar a ti ahora que estás asistiendo. Cuando estás asistiendo como que ves también otro lado. Claro. Entonces para mí era eso de que como de repente como que grita, pero como que voltea a ver a los asistentes y como que se ríe de que no es así. A mí me tocó, la verdad es que siempre desde un principio me tocó verle no sé, como yo el segundo viaje me caí de la moto y tenía un dolor en el sacro horrible cuando llegué y aquí me curé nada, ¿no? Pero como que siento que siempre ha sido no me he exigido mucho. Entonces siento que como que ha sido muy leve conmigo así. Entonces como que voy haciendo esto, luego venía con una lesión del hombro, no sé, como que nunca, o sea, siempre me impone mucho. Pero nunca lo sentí como que me exigía mucho, como muy duro conmigo, ¿no? Entonces esta idea de que de repente que dicen que es muy exigente, yo como que no me tocó a mí vivirla. Nunca me relacioné con eso, pero ahora cuando lo ves dando clases dices, o sea, si sabe que puedes más, obviamente siento que te va a pedir que hagas un poquito más, pero como que no. Y me gustó mucho ver esta parte en la que mucho espacio que deja para que cada persona crezca en su propia práctica, ¿no? Entonces, no tanto como... Siento que hay algunos maestros como que quieren llevar más, y siento que es un poquito de, no, tú encuentra, tú solito, tu propio proceso, a tu velocidad, él solito, no asistas cuando no es necesario, ¿me explico? Sí, eso a mí me gusta mucho verlo, ¿no? Pero lo ves cuando estás asistiendo un poquito más, pero sí, yo lo veo muy, muy contento, que él también, obviamente, o sea, se ha acentuado con el nuevo centro, como que, no sé, yo siento que está más tranquilo. ¿Y recuerdas la primera vez que lo viste? Lo vi en Encinitas, en un tour, la primera vez. Wow. Y después de la Ashtanga Yoga Conference, me acuerdo que al mes iba a ir, y todos mis amigos decían, y yo, bueno, pues sí, vamos. Es un vuelo directo, me quedaba muy corto, y tenía muchas amigas, y dije, sí, no hay problema. Entonces, sí, me acuerdo la primera vez. Y la segunda, que fue, pues, al poco tiempo... No sé, como que siempre lo sentí cercano de cierta forma. Y por alguna razón extraña del destino, me asignaron el primer batch, que dicen que es rarísimo que en tu primer viaje te den el primer batch, pero desde un principio empecé en ese, entonces como que fue muy... Mira. Sí. Qué bueno. Entonces como que siento que siempre lo sentí muy cercano.
por alguna razón, porque... Y el segundo viaje me acuerdo que también me preguntó cuando me inscribí, ¿cuántas veces has venido? Y yo, 2. ¿Only two? Y yo me sentí triste, y yo, ¿por qué? Me dijo, only two, si he hecho un gran esfuerzo por... Con lo que me costó venir, porque yo te quería autorizar. No sé, pero me ha costado mucho trabajo. Pero sí, hay muchos cambios. La ciudad, ¿no? En sí, o sea, Gokulam cómo ha cambiado, Mysore cómo ha cambiado... Sí. Bueno, también las redes sociales siento que han cambiado, o no sé, y los practicantes, yo estoy que flipo, como dicen ustedes, en la primera serie, en el primer batch que todo el mundo está haciendo cosas que digo, ¿qué es esto? Esto no era así antes. Yo ese comentario lo he escuchado más. Sí, y que hay más gente en la guía de segunda que la de primera. Sí, es impresionante. Está avanzando mucho, yo ¿no? creo la que gente. soy la única maestra autorizada que no está haciendo la guía de segunda, me parece. No, o sea, pero todos están haciendo... Es impresionante, sí, la verdad. La gente viene con prácticas muy avanzadas ya. Sí, porque unos me decían que hacen tercera en casa. ¿En serio? A mí me tocó, sí, a mí me tocó aprender aquí. En casa. Bueno, que me preguntaban del maestro, ¿no? Entonces yo como, pues a mí él de capada, para todo lo que vino después, él me las fue dando. O sea, me acuerdo que me dio de payo así, cago, y nada más te hace la seña y yo así, ¿y esto cómo se hace? Ya, imagínate, ¿no? Si nadie te la ha dado, es que esa situación me parece increíble. Sí, y yo me acuerdo que un estudiante vino los meses anteriores porque, bueno, es china, pero tiene nacionalidad, bueno, pasaporte de Australia, y ya no puede hacer los dropbacks, y Ariadna, no sé qué, le dije, vete. Y entonces me decía, le estoy preguntando sobre Pashasana, las transiciones. Le dije, si no sabes, pregúntale a él. Le dije, él es tu maestro. Claro. Si no sabes la transición, no tienes por qué saberla, deja que te enseñe. Claro. Es bien bonito que te enseñe él. Sí, eso. O sea, digo, si tienes otro y lo tienes perfecto, pero si no, es bonito que te enseñe él. Totalmente. Sí. Qué bueno. Sí. Y pues entonces la práctica, ¿no? Que influye mucho en nuestros hábitos, ¿no? Entonces, ¿tú hay algún hábito, alguna rutina que hayas notado que la hayas cambiado por la práctica? Bueno, toda la vida. La vida entera. Por supuesto. De hábitos en concreto, cuando empecé recién, o sea, dejar de comer carne. Uh-huh. Pero para mí era, o sea, fue muy gradual como todo, porque yo no puedo ir de 0 a 100. Uh-huh. Y me acuerdo muchísimo que estaba así cenando unas costillas, así... Le dije a mi hermana, iba a cumplir 30, y le dije a mi hermana, estoy considerando comer menos carne. Ajá. Y mi hermana se volteó a ver y me dijo, eres la persona más carnívora que conozco, porque, o sea, me encantaba la carne, ya sabes, término medio, la sangre, o sea, yo era así, me encanta el sabor. Fuerte, sí. Y yo dije, no, dije dejarlo como comer menos. Uh-huh. Y fue gradualmente y todo eso, y notas cómo te sientes mejor. O sea, ahorita que están mis papás aquí, les pregunté, ¿no se sienten mejor? Ya. No se sienten mejor, entonces sí, ¿no? Entonces, y creo que el yoga lo que te invita es a observarte, ¿no? Observarte y ver, y decidir que sí, que no, cómo afecta. Primero en la parte física, en la práctica, ¿no? O sea, cómo me siento más ligera, si tomé, ya sabes, un vino el día anterior, me siento como que me duele un poquito el músculo, si como carne también, y observas como compañías, como dicen, ¿no? O sea, de repente estás en ciertos ambientes y ya no vibras ahí, es esto como que me siento que no, lo que comes, cómo duermes, todo, o sea, ves cómo todo va afectando, sí. Entonces vas dejando eso, y a mí, por ejemplo, bueno, con la práctica eso, ya a la hora que duermes, obviamente, porque para practicar a las 6 de la mañana no puedes dormirte tarde, entonces pues es todo, y en la pandemia yo siento que todavía fue más, sobre todo con las vibraciones, con las energías, porque como que te aislaste de todo, un silencio como más intenso, siento que me volví todavía más sensible. Porque es observar, simplemente observas cómo me cayó esto, lo que como, lo que ingiero, con quién estoy, lo que hago, y decidir. Sí, totalmente. Y ahora con la bebé, supongo que te riges por los tiempos de ella, ¿no? Esa adaptación de tener que regirte por el ritmo de tu bebé, ¿cómo lo llevas? Es difícil, pero al principio se me hizo delicioso. O sea, porque no tenía un despertador. Ya. Las noches son difíciles, pero de repente era así como, ay, me desperté. Cuando ella se despertaba y era así como, ay, qué rico. Claro. Entonces al principio se me hizo
increíble, la verdad. Increíble el no tener que despertarme o poder disfrutar, estarla, vivirla. Y la verdad es que tengo ese privilegio de que no tengo que trabajar. Llegué, yo tengo muy embarazada a Shanghai y después tuve a la bebé y dije, no me voy a presionar por empezar a las clases ni nada. Entonces pude disfrutarla mucho. Pero sí me cuesta trabajo en dónde poner la práctica, porque me despertaba con ella y me gusta disfrutar en las mañanas, pero luego es como a qué hora como, y si como entonces a qué hora practico, y entonces ya le toca la siesta, y bueno, al principio es darle pecho todo el tiempo, ya después tienes más tiempo, ¿no? Claro. Pero es como para despertarme antes que ella, entonces me tengo que dormir a la misma hora que ella, o ella se duerme y disfruto un par de horas para hacer algo de mi vida. Exacto. Sí. Pero bueno, llevo 3 meses viajando. Fui un mes a Inglaterra, un mes a México y ahorita estamos aquí, entonces sí es muy difícil. Ahí es diferente, claro, ahí cambia todo, ¿no? Todo. Sí. Y para mí sí es como una necesidad poner mi práctica en algún lugar. Claro. Entonces ahorita, tengo que ver cómo va a quedar la cosa, pero sí quiero... Encontrar Necesito una mi rutina, espacio, sí, en donde pueda yo practicar. Un tiempo estuve haciendo unas clases en línea con una amiga que me ayudaban a eso, ¿no? O sea, entrar a esta hora, empiezo a practicar y a establecerme, porque si no era demasiado movimiento y no, a mí no me va bien. Claro. Soy de rutinas. Sí. Somos así los ashtangis, yo creo. Sí, y más o menos cómo te planteas, por ejemplo, te pones en la esterilla y lo que puedas hacer, o sea, porque al final la práctica completa igual no la puedes hacer todos los días, ¿no? Sí, o sea, estaba encontrando la forma y tengo a alguien que me ayude en la casa. Entonces, bueno, ese es mi esposo. Si no está mi esposo, ya le digo, vete a dar una vuelta. Llévala a caminar. Claro, Entonces, podía estupendo. hacer, pero claro, porque le da hambre, entonces ya tenía que meter. Yo no le quise dar biberón, entonces la pecho sí podía estar todo el tiempo con ella. Claro. El final la tenía que cortar y normalmente la tenía que cortar en el momento en el que empezaba a hacer lo que me costaba más trabajo. Entonces duraba como 1 hora y media mi práctica. Sí. La verdad es que no, o sea, no me puedo quejar para nada. Claro. Viajando sí fue imposible, Ya. pero mientras estaba en China, sí 1 hora y media tenía para Genial, practicar, pero perfecto. la secuencia final normalmente ya Ya. Urdhvanurasana ya no llegaba, porque Ya, llegaba, ya no aguanta la comida, bueno. Claro. Pero sí era lo que pudiera. Vale. Sí, bueno, y yo creo que lo que no esperaba, el embarazo es lo fácil. Lo que no esperaba es que después de dar a luz, como las actividades que hacen, cómo afecta, ¿no? O sea, amamantar, o sea, la exposición, Ya. la postura que estés todo el tiempo así, o sea, y el cuello, es que yo estaba así al principio, además que la veía cuando le daba pecho y todo el tiempo, entonces mi cuello todo el tiempo está así. Y de verdad que hasta la fecha me cuesta trabajo como regresarlo, y como regresar a una postura bien erguida, o sea, decir, es que no pensé que me iba a costar tanto trabajo. Ahorita ya está mejor, pero como 3er, 4 mes, dije, o sea, yo no pensé que iba a ser tanto dolor. O las articulaciones que tuve en las muñecas, horribles. O sea, de repente era como parar, mover las muñecas y ok, seguimos la práctica. Son cositas que eras por las hormonas que todavía están ahí y por tu nueva actividad. Claro. Tus nuevas posturas que tomas. O sea, yo como tenía la cadera mal, para acomodarme, para dar pecho, eran todas posturas asimétricas que me iban afectando muchísimo. Entonces me decían, porque he tenido que ir a fisioterapeutas, osteópatas que me ayuden, porque les digo, no era funcional mi día a día. Entonces me dicen, tienes que fortalecer, es demasiado, hay hipermovilidad en toda tu estructura. Entonces es como, y yo así como, ¿pero a qué hora? Entonces me decían, aunque estés amamantando y ya sabes, apretar algo entre las piernas, porque eso es lo que regresa mi hueso púbico a su lugar, porque se me mueve. Entonces yo así como, ok, eso no esperaba, o sea, todo lo difícil que es. Claro. Y ahorita obviamente aquí con muchas mamás dicen, sí, y le pregunto hoy a Lu, y digo, ¿como un año? ¿Sí? Un poco más. Con suerte. Con suerte un año. Y cosas chistosas también ahorita con mamás, Qué de repente duro. hablando, porque les digo, es que siento que no hay conexión entre la parte de arriba y la de abajo de mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, los drop backs, es que no tengo la fuerza, no, como que algo que no reacciona. Y hablando dije, bueno, a lo mejor es porque me tuvieron que poner epidural, bueno,
me pusieron epidural, dije a lo mejor se quedó ahí un bloque, no sé qué, pero otros me dicen que ellos también lo tienen, no sé, pero es algo, una cosa muy rara. Claro. Yo digo, la epidural son cosas que no, o sea, no hubiera pensado. Yo Claro. pensé, ay, bueno, no. Sí, porque muchas veces se dice eso, que hay cosas que no se dicen, ¿no? No sé si es porque se olvidan o qué, pero es verdad que, ¿no? Que se dice mucho cuando, ay, que eso no te lo cuentan, ¿no? Algunas cosas de ser padres y eso, No, y yo ¿no? pensé, por ejemplo, que el core, que me iba a costar más trabajo. Sí, claro, después, inmediatamente después no tienes fuerza. Pero, por ejemplo, por mi plutijí y esas cosas, o los saltar para... Eso no me costó tanto trabajo recuperarlo como otras cosas, ¿no? En mi experiencia, ¿no? Claro, Pero te digo que son cositas que yo pensé, sí, pues el core, obviamente. No, pero el dolor de muñecas que me duró mucho, yo así. Claro, como cosas que no se esperaba. Sí, bueno, pues siempre está bien saber la experiencia, ¿no? de otra persona también para... Sí. Sí, y llevas practicando Ashtanga Yoga más de 15 años, ¿no? ¿Qué es lo que te mantiene practicando este método? ¿Por qué crees que funciona tan bien? Pues yo creo que es esta búsqueda que lo hablamos un poco allá en la clase, ¿no? En buscar mi dharma. En buscarme es algo que como bañarte, o sea, que me mantiene clara, que me mantiene bien, ¿no? Y sobre todo cuando, o sea, yo no lo había dejado, llevo muchos años sin dejar de practicar y ya noto que cuando son, ya sabes, ladies más la luna, y que de repente son 5 días, yo ya siento que me empieza a volver aquí la cabecita un poco así. Y ahora que tuve a la bebé, es que, o sea, yo les digo, yo lo necesitaba, o sea, necesitaba practicar porque ya sentía que mi cabeza se me iba al aire, se me iba como, o sea, necesito ese grounding, ese momento para mí, del silencio, como para... Totalmente. Sí, para encontrar, sí. Entonces, para mí es como bañarme, o sea, como que es algo que tengo que hacer todos los días. Aunque sí, lo de la motivación, te digo que sí hubo un tiempo en el que me costó trabajo, que lo veía como obligación, que fue justo cuando empecé a dar clases. Entonces, de pasar algo que era como mío, como que sentí que mentalmente ahí tenía algo, que lo sentía como obligado. Y también siento que estaba en un momento en la práctica que me sentía como estancada, pues que tienes lesiones, que te duele por aquí, por allá. Y me acuerdo que Arne me dijo, estaba hablando con él y me dijo, bueno, puedes encontrar esa inspiración en tus estudiantes, en su avance, ¿no? Y fue muy bonito y sí, es cierto, o sea, como que empecé a disfrutarlo desde otro momento, desde otro punto, y ahí sí, a eso sí me costó mucho trabajo, y fue, digo, unos meses, y luego ya vine a Mysore y reconecté con mi práctica. Qué bueno. Pero sí fueron unos meses donde yo así... Y es horrible, o sea, hacer algo porque tienes que hacerlo, es que era una experiencia muy diferente. Sí. Y entender que son etapas también, ¿no? Que todo pasa, ¿no? Que a veces, bueno, puede ser que te hundas y no vuelvas, pero que sí es verdad que a veces hay que dejarse un poquito, creo, ¿no? Respetar ese momento y luego ya volver a la inspiración, ¿no? No sé, ¿no? A mí me pasó que yo el año pasado abrí mi sala y tenía que dejar de practicar con mi maestra, me tocaba autopráctica, ¿no? Y el ir a la sala y practicar antes que mis alumnos, eso me dio mucho, o sea, ver que mis alumnos venían a practicar me inspiraba a mí y era como que tengo que practicar para mis alumnos. O sea, el motivo de mi práctica era porque tengo que sostener una sala y si no sostengo mi práctica no puedo sostener una sala. Y yo nunca pensé que yo, o sea, sabía que me iba a costar mucho hacer autopráctica. Y no me costó tanto, la verdad, fue como sorprendente. Claro. Ay, qué bueno. Sí, pero por ejemplo, si estás ahí en un momento delicado, sí, complicado, nunca me presioné. Pues, claro, o sea, como dejarte un poquito estaba como... muy cansada y paraba y descansaba. No, es que yo tenía autopráctica de muchos años. Claro. Pero para mí el como... de que la tienes que hacer, para mí eso es lo que me costó trabajo. Ya, sí. Como que... Y sabes que también me sentía presionada... Porque bueno, es que los chinos muchos pueden hacer muchas cosas. Claro. Y de repente te llegan practicantes que a lo mejor no son de Ashtanga, pero que tienen muchas bases. Me llevan muchos maestros. La verdad es que muchos de mis alumnos son maestros de yoga. Y de repente yo me sentía muy limitada en lo que yo podía hacer físicamente, ¿no? Claro, y me sentía como presionada, como que tengo que hacer más porque ellos pueden hacer más de lo que yo puedo hacer. Claro, Entonces creo que ahí influyó mucho esa presión de tengo que avanzar rápido porque...
tengo que acabar tercera serie porque ellos están para... Claro, digo, Es como les voy a enseñar una postura que yo no sé. y de repente lo solté, ¿sabes? Sí. Como, bueno, lo que yo puedo hacer, lo puedo hacer, y muchos pueden hacer cosas de una forma mucho más profunda o mucho más fuerte o lo más, y digo que bueno, y me da mucho gusto por ello. No, y también, claro, era una situación nueva igual también, ¿no? Que uno tiene que ponerla en su lugar, ¿no? Como decir, bueno, sí, pues no pasa nada. Porque, No pasa nada, sí, no Sí, pasa nada, sí, no sí, pasa absolutamente nada. Sí, sí. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quisiera empezar a practicar Ashtanga? Ay, que se divierta, que lo disfrute. Diré que no se presione y demás, pero sabemos que se va a presionar y va a querer hacer todo rápido y se va a lastimar como nos pasó a todos. Pero sí, y creo que menos expectativas, ¿no? Sí. Sí. Buen Sí. consejo. ¿Y qué cualidades crees que debería tener un maestro de Ashtanga Yoga? Bueno, para mí es lo que mencioné un poquito antes de sobre Sharat, que observé mucho Sharatji, cómo vi que daba ese espacio para que cada quien crezca a su propio ritmo, como que no imponer, o sea, tú quieres que él haga algo, me explico, como que siento que eso no... Sí, no presionar, No ¿no? presionar. No, O sea, yo me acuerdo no correr, mucho, ¿no? Como... Sí, con mis capaz que me costaron mucho trabajo, y fue un maestro que de repente me ayudaba con mucha fuerza, y es que él hacía por mí. Y me acuerdo que dejé de ir ahí porque dije, es que yo quiero yo poderla hacer, ¿no? Ya, sí. Entonces como que dejarlos un poquito a que cada quien, sí, o sea, intervenir como lo menos posible. Total. O sea, sí estar como ahí, bueno, ayudarlos a ver lo que ellos hagan el trabajo, ¿no? Pero no hacerlo por ellos, no sobreayudar, yo creo, para mí. Y bueno, también es con lo que yo resueno más, ¿no? Como más espacio, e invitarlos a que vayan a algo más autocontemplativo, ¿no? O sea, y siento por lo menos en mi experiencia que eso es lo que más falta en China, ¿no? Entonces es más que vayan viendo en casa, en las posturas, o sea, un poquito más en China, que es todo muy rápido, quieren es como toma tu tiempo, compasivamente, sin lastimarte, invitarlos a eso, ¿no? Para Sí, que... como encontrar que encuentran el equilibrio, ¿no? Como equilibrar con el yoga toda esa parte, ¿no? Sí, bueno, y más por el mundo en el que estoy, que es China, y que es como quieren más posturas, como más rápido, más así, pero decir, bueno, pero va más allá, ¿no? Va más allá, invitarlos a que exploren ellos, que se pregunten, ¿no? Este mundo más de la sana para mí. Qué bueno. Bueno, ¿y hay alguna cosa más importante de la que te gustaría hablar que no hayamos hablado aún? Bueno, pues vamos a la pregunta divertida. Si tuvieras que elegir un asana, ¿cuál elegirías y por qué? Dios, me costó. ¿Te costó? Yo creo, es que es muy difícil, porque creo que mi práctica, como ha cambiado tanto, yo he cambiado tanto que probablemente mi práctica también ha cambiado, y que, por ejemplo, al principio era muy flexible para mí. Sí. No era muy flexible, ¿no? Pero no tenía fuerza, como que era flexible y como que se me hacía fácil eso, ¿no? Sí. Y lo que me costó trabajo, por ejemplo, que es con lo que yo me identificaría por alguna razón con lo que me cuesta trabajo, son los drop backs, porque no tenía la confianza en mí, en el mundo, en la fuerza para ser vulnerable. Lo que les digo a mis alumnos es encontrar la fuerza para abrirte, para ser vulnerable. Y me acuerdo que ese era de como tirarte a lo desconocido para mí, ¿no? Claro. Y para mí era un terror, era de verdad, era como no podía, y no es que no tuviera la apertura en la espalda, era simplemente la falta de confianza en mí. Sí. Y es lo que me ayudó más, o sea, de las cosas que me costaron más trabajo fue eso, o sea, los drop backs, pero por la mente, porque no tenía esa fuerza, no la tenía, esa confianza en el universo, ¿no? En que el suelo ahí iba a estar. Claro. No se ve a ningún lugar. Claro. O sea, el suelo no pasa, es como más. Entonces no tenía esa confianza ni en mí, ni en el mundo, ni nada. Entonces, para abrirme. Pero Entonces, es que es verdad. siento que eso. Y otro, yo creo que cosa que se me hizo muy interesante fue cuando me fui a China, pues empecé yo, pues ahora sí soy totalmente independiente en un mundo donde no tengo familia, no tengo amigos, no tengo nada.
Y desarrollé una fuerza que de repente en esa parte de mi práctica yo estaba, pues, en, no sé, pincha, toda esa parte de la intermedia, así. Pero noté como mi Bakasana, las transiciones y todo eso se me empezaron a facilitar mucho. Y yo creo que porque empecé a desarrollar mucho la fuerza para sobrevivir ahí. Sí. En ese mundo donde de verdad que si no te comen, te Claro. comen vivo ahí. Claro. No hay nada de compasión en el mundo, o sea, es muy rápido, es mucho. Entonces me impresionó mucho como en ese momento me volví tan fuerte en mi práctica sin hacer algo en particular para trabajarlo. Sí, como que conectaste con Sí. esa capacidad. Entonces, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que lo notaba en Bakasana, porque yo no, o sea, no hacía nada diferente, yo nunca he hecho drills, nunca he hecho cosas Ya. extras, nada. Ya. Para mí, la verdad es que de energía cero, la práctica era más que suficiente y ya. Entonces dije, qué interesante cómo sé esto. Entonces, para mí esos son como los momentos así como Qué bueno. que representaron más como los cambios de mi vida y como yo era en ese momento con posturas. Entonces los drop backs por un lado y de repente un Bakasana que de repente dije, ¿de dónde salió? Claro, qué bueno, qué maravilla. Que lo hacía, pero lo hacía ahí como Sí. Pero todo mal ahí, de repente es como, oh, Súper qué ligerita interesante. me La sorpresa. siento. Sí, la sorpresa, exacto, Claro. porque era sin trabajarlo, sin Sí. quererlo, sin buscarlo. Sí. sí, al final es práctica y todo llega. En ese caso, ¿no? Sí. Entonces esos son los que, bueno, sí. Y bueno, la que me costó más trabajo, que no es la pregunta esta, pero eran los piernas detrás de la cabeza. Qué impresión. O Ya. sea, verdad que esos sí fueron de los retos que fueron así. Yo pensé que ya de ahí no pasaba, porque... Ya. Pero te digo, ahorita con posparto, pues, todo eso regresaron. Ya. Entonces es como, ok, Otra ok, vez a otra vez, trabajarlo. otra vez. Otra ¿Y vez. crees que todas estas aperturas de cadera que hacemos ayudaron al parto? ¿O todo lo contrario? Bueno, ya les compartiré, les enseñaré un video. O sea, el parto yo lo tuve al final con las piernas aquí atrás, como una apertura del bebé feliz, creo que le llaman, no sé cómo. Así es como lo Anda. tuve, Como un porque pipada sin cerrar. sí, Qué fuerte. porque estaba chocando con el hueso. Entonces me dijeron ellas, puedes hacer. Y yo, ¿Y tú, claro? Claro. sí, pero al mismo tiempo, bueno, por mi condición de la cadera me costó mucho, o sea, hacerlo después de tener el bebé Ya. estaba perjudicando mucho porque la cadera quiere cerrar. Claro. Entonces, cuando quiere cerrar y yo, digo, empecé muy rápido a todo esto, pues la movía, entonces no la dejaba cerrar. Claro. Entonces, Bueno, está lista para el segundo. La cara de momento no, ¿no? no, bueno, sí quiero, pero es que a mi edad no me puedo esperar mucho tiempo. Ya. Entonces sí, como quiero un Bueno, segundo, entonces déjala me abierta. tengo que apurar. Claro. Sí. Bueno, pues estupendo. Pues Bueno, nada, pues- y ahora mismo no estás dando clases, pero ¿tienes pensado volver a dar clases o de momento te vas a tomar un poco de Sí, tiempo? no, yo ya quería, regresando de Año Nuevo chino, que es en febrero, empezar a dar clases porque, o sea, me acuerdo que yo decía, es que así como la práctica es una necesidad, siento que de repente enseñar también. Ah, mira. El cómo es todavía no estoy muy segura, ¿no? Estando aquí practicando desde temprano, de repente dije, creo que ahorita no quiero dar una clase Mysore a las 6:30 de la mañana porque es la clase más tu práctica. Ya. No, entonces dije, bueno, el cómo tengo que definirlo, a lo mejor un par de veces, a lo mejor una Mysore mediodía. Ya. Es ver cómo, ¿no? Pero sí, lo Vas necesito. a volver. Claro, pero Y cuando- me acuerdo mucho que decías que, o sea, me hace falta este espacio, la práctica, por eso estoy aquí en Mysore, ¿no? Y de Claro. repente compartir y es que es otro tipo de práctica. Claro. Entonces es muy bonito. Sí. Y para cuando vuelvas, ¿dónde te pueden encontrar? O para la gente que quiera conectar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram, ¿no? En Instagram, Eso. Jimena-Cortés. Perfecto. No publico mucho, pero leo 2 mensajes. Y ahí por ahí estoy. Y me habían preguntado de las cosas que quería hablar, que no habíamos hablado. Bueno, a mí una de las cosas muy interesantes, regresando a Capada, cuando yo la solté, porque yo pensé que no iba a avanzar más, Ajá. de repente algo se liberó por ahí y lo pude hacer. Y me dio mucha risa que, por lo menos este deseo que yo tenía de tener una familia. Entonces, bueno, la situación de vida como que quería, pero no encontraba una pareja, a los 30 muchos.
Y me acuerdo mucho que yo dije, pues igual ya no me tocó. Dije, no, porque estaba soltera y me acuerdo un día que tenía unos cólicos horribles, un dolor horrible, y estaba dando clase y me toqué el vientre y yo de repente dije, no, no voy a ser mamá. Y me acuerdo que tenía ganas, o sea, me llenaron los ojos de lágrimas y yo sí, y bueno, pues ya regresé al salón, no pasa nada, y como lo solté, dije, a lo mejor no me va a tocar, y pues no me tocó, y como se dio. Pero, o sea, siento que es muy interesante, te digo, en la práctica, en la vida y todo eso, que muchas veces y cuando sueltas, cómo se suceden las cosas. Digo, lo que te tocaba hacer, ¿no? Y es algo que me ha impresionado mucho. Mucho. Sí, en la práctica también, como esta no expectativa y todo eso, y pase lo que pase, ¿no? Estás bien con lo que suceda. Si se da perfecto, si no está perfecto, porque yo incluso, o sea, le platicaba aquí a una amiga, dije, es que yo estaba hasta soltando tener una pareja, porque la verdad es que tenía unas cosas que dije, no, es que solo estoy perfecta. Pero, y ha sido interesante también como esta relación de pareja, después de estar muchos años sola, y estar a tus tiempos, y con Ashtanga, siento que de repente te vuelves como muy individualista en cierto aspecto, tienes tu ritmo, tu burbujita. Totalmente. Y como que no que lo ves al conflicto, pero es que no me gusta, ok, me voy a mi casa, como que muy sola, muy así. Y de repente ahorita con esposo, con hija, con todo eso, de repente todas estas fricciones que regresan, y por eso ni tomas la práctica. Claro. Bueno, y también las hormonas que no ayudan para nada. Entonces es eso, ¿no? Como que antes siento que lo que hablamos ahí en la clase de filosofía, de que te vas a una cueva, en tu cuevita, que yo me hice mi cuevita, estaba muy bien, el conflicto está muy bien, y yo estoy en China, lejos de estas cosas que como cuando vas a casa no hay conflictos familiares, no hay relaciones de muchos años, estoy en una burbujita así. Exacto. Y ahorita en más, porque mi día con día requiere más así, dije, y ahora es cuando más lo necesito, más la práctica, más esto. Total. Y sí ha sido como para mí muy interesante también ese de cómo... Sí, como la práctica como que me cambió en un aspecto, pero ahorita es como cómo integrarlo. A la vuelta. Sí, ¿no? A la vuelta, ¿no? Primero me llevó de un mundo a un yo solo más aislado, y ahorita, ahora mantente así, pero dentro de todo. Del caos. Dentro del caos. Y eso es lo que siento que ahorita es lo que me está tocando vivir. Sí. Y por eso yo creo que sabiendo eso anima mucho a tener familia, ¿no? Porque sabe que ahí es donde más trabajo hay. La séptima serie. Sí, él lo dice mucho. Eso. Sí. Pues nada, oye, pues Jimena, muchísimas gracias por estar en el podcast. Nada, un placer conocerte. Y por haber venido y separarte un ratito de tu bebé. Por darnos este tiempo tan valioso. Sí, es rico, es rico. Sí. Se agradece, ¿no? De repente no ser mamás. Sí. Muchas pues gracias. Nada, muchísimas gracias de verdad por compartir. Gracias. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maizoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Maizoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias.